contexto de los jóvenes. Violencia de género en las instituciones educativas es el tema que nos comparte esta mañana Jorge Saucedo. Jorge, un gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, licenciado, buenos días al auditorio. Y así es, y pues comienzo hablando acerca de un caso que la verdad es que en redes sociales tuvo bastante revuelo, y es que hace unos días una alumna de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán acusaba en redes sociales el acoso por parte de un profesor de francés. Pero el día de ayer se dio a conocer que el presunto video era un experimento social para ver cómo reaccionaba la comunidad estudiantil de la universidad, pero pues se hace viral. Parece que pues, obviamente la universidad, en este caso el grupo que hizo este experimento, no dimensionaron las consecuencias que esto podría llevar, y además el lugar del que se iba a poner al maestro acusado públicamente por el acoso. En esta ocasión fue solo un experimento, pero ¿qué pasa en realidad cuando el maestro o un compañero o una compañera o una maestra acosan a una o a un estudiante? Y creo que es importante explicarle primero al auditorio qué es violencia de género. Y debemos de entender que la violencia de género es cualquier acto violento, agresión, ya sea física, psicológica o incluso sexual, que lamentablemente podríamos decir que es el extremo más grande, que puede sufrir principalmente una mujer. Y esto creo que es el punto medular sobre la violencia de género, y es lo que causa en distintos momentos la confrontación de por qué el término de violencia de género va un poco más enfocado a las mujeres. Y es importante explicarle al auditorio que pues hay que ser conscientes de la brecha que ha habido a lo largo de la historia entre hombres y mujeres, y el papel que normalmente se le ha tratado de dar a la mujer de sumisa frente a la figura del varón, y que esto ha llevado por años pues las prácticas machistas, patriarcales que en las que estamos viviendo, y por consecuencia esto ha llevado a que la violencia se tome como algo normal, tanto la violencia física, psicológica y sexual, porque hay que tener muy en claro que el maltrato es un proceso cíclico y que se inicia poquito a poquito. No vamos a ir directamente a la violencia física o sexual, sino que empiezan con lo que conocemos como micromachismos, pensamientos, ideas que vamos diciendo y que vamos haciendo menos a la persona, normalmente a la mujer, creyendo que le vamos asignando un rol que se le conoce como roles de género, y entonces esto va llevando a que esos pequeños episodios que parecen insignificantes pues no lo sean, y que van generando pues ese maltrato que a veces es difícil de detectar, y que a veces hacemos menos diciendo de que es que no, a la mujer le corresponde eso y al hombre le toca eso, es que a él vamos a darle permiso porque es hombre, a ella no porque es mujer. Y si la mujer hace algo, entonces la sociedad la empieza a catalogar de una u otra forma. Y entonces vamos al punto principal. ¿Qué está sucediendo en las universidades de México? Y es que hay que recordarle al auditorio, hace unos meses, Marcelo Perello, en la Radio UNAM, catedrático de esta misma institución, hizo unos comentarios en torno al caso de Dafne, este caso que es famoso en Veracruz por los famosos porquis, donde el señor hizo comentarios verdaderamente que indignaron a la sociedad, y que nos hacía preguntarnos cuál era el contexto de violencia de género que se vivía en las instituciones. Y es que, de acuerdo a datos obtenidos vía transparencia y a través de la Unidad de Seguimiento y Atención de Denuncias dentro de la UNAM, del 2014 al 2016 se realizaron 75 denuncias por acoso sexual, es decir, un promedio de 25 por año, y parecen pocas cuando vemos la magnitud o el tamaño de alumnos que hay en la institución, pero una investigación por parte de catedráticas de la institución demuestra que más del 40% de los alumnos o alumnas han sufrido acoso sexual por parte de un maestro o personal administrativo o compañeros. En México, la mayoría de las universidades públicas y privadas no cuentan con los protocolos para atender las denuncias de alumnas o alumnos que sufren acoso y violencia. Y de las 4 universidades del país que cuentan con estos protocolos, la Universidad de Michoacán únicamente contempla atender los casos que ocurren dentro de las instalaciones, y la Universidad de Quintana Roo únicamente prevé esto, pero para los trabajadores, no para los alumnos. Entonces nos damos cuenta que las universidades deben
y necesitan crear y mejorar los comités de equidad de género, además de crear programas que vayan diseñando los protocolos con los que la Procuraduría de cada universidad, porque cada universidad, ya sea pública o privada, debe tener una Procuraduría de los Derechos Universitarios para que se pueda prevenir y combatir la violencia de género. Sin embargo, Jorge, ¿tienes tu conocimiento de casos que se hayan dado en algunas instituciones universitarias y que haya tenido repercusiones? Es decir, que se haya aplicado alguna sanción al maestro que haya incurrido en ese ilícito. Es justo lo que el informe generado por las académicas de la UNAM refleja, que a pesar de los datos que se tienen, en realidad ninguna persona ha sido sancionada hasta el momento, por lo menos en la institución máxima de nuestro país, e incluso una investigación de Animal Político que habla igual en torno al tema de violencia de género en las universidades públicas y privadas, reflejan que en las universidades, como comentaba, no hay estos protocolos debidos que se tendrían que hacer para sancionar en la escuela. Hay que dejar en claro esta parte, licenciado, al auditorio, que tiene que estar este protocolo para sancionar en la institución, pero obviamente, y también aquí es un papel importante de la institución, que la institución acompañe el caso para que la persona que lamentablemente sufrió ese acoso o esa violación o esa situación pueda presentar una denuncia. Y esto me recuerda a un caso que ha sido emblemático en la UNAM, de una chica que estaban en una fiesta, la drogan unos compañeros y al siguiente día despierta, no recuerda nada, y entonces al pasar los días se da cuenta que fue violada por uno de sus compañeros, y al hacer la denuncia pública en la universidad y al presentar la denuncia ante el Ministerio Público, la respuesta de la comunidad fue revictimizar a la víctima, porque entonces le empiezan a decir rajona, insultos obviamente por lo que sucedió, y entonces la universidad o la institución que tendría que acoger el caso y darle la atención psicológica, jurídica, y el acompañamiento debido, pues la vuelve a revictimizar, ¿no? La pone en estos reflectores. Hasta el momento la denuncia se encuentra todavía en proceso, y el proceso jurídico, pues, pero creo que esto es bien importante, y para quienes nos están escuchando, para las personas que a lo mejor en algún momento han pasado algún tipo de este tipo de violencia, pues es importante decirles que el primer paso, yo sé que a veces es difícil el denunciar este tipo de situaciones porque nos sentimos extraños y nos sentimos como que a veces somos nosotros los culpables, y lo que decíamos, y hay que decirle a la víctima, claro que no, ella no es culpable de esto que está pasando, sino por el contrario, ella es víctima de esta violencia y la universidad está obligada a darle esta atención y acompañar su proceso judicial hasta la instancia que se llegue, ¿no? Sí, precisamente a eso iba, porque independientemente de que la universidad tenga o no un protocolo al respecto, la denuncia se debe presentar ante el Ministerio Público, pero viene el otro punto que tú bien mencionabas, es decir, el hecho de cómo hay muchachas, hay estudiantes que fueron acosadas sexualmente y sin embargo la piensan antes de presentar una denuncia por todo lo que esto implica, y esto que tú mencionas, esta revictimización de las que pueden ser objeto. Y es que es bien importante, porque luego a veces creemos que ese tipo de cosas son tan normales, el hecho de que un compañero acose a una compañera, o que un maestro o que un personal administrativo lo haga haciendo algún tipo de comentarios que luego confundimos con halagos. Creo que esto es el inicio de un problema muy grave. Y entonces se van pasando estas líneas que no debería de pasar, y la víctima luego pasa esto, ¿no? Se siente culpable, y quiero decirle a quienes nos estén escuchando a través de la radio, de Facebook y de las distintas maneras, que no están solas, que si bien probablemente las universidades aquí en la región no cuentan con los protocolos, y creo que es algo bien importante que desde las carreras de Derecho y los programas de Derechos Humanos de las distintas instituciones, e incluso desde el Congreso del Estado, se tendría que tratar de que las universidades regularan esto, pues que sepan que no están solas, que pueden acudir a alguien con quien ellas sientan confianza, ya sea dentro de la institución o fuera de ellas,
tanto para presentar la denuncia en la universidad para que quede un precedente de que está sucediendo eso en la escuela, porque a veces creemos que es un caso aislado, que solamente sucede con ella, y luego nos damos cuenta con el paso del tiempo, e incluso a lo mejor cuando sales de la universidad, que tal persona, que tal maestro, que tal compañero hacía eso con distintas compañeras, y luego pasa que el compañero se siente con el derecho porque se da cuenta que no pasa nada, que era lo que decíamos en aquel entonces con los distintos casos de feminicidios, ¿no? O sea, la persona lo hace porque cree que puede y no va a pasar nada. Entonces, el denunciar demuestra que está pasando algo y que la autoridad, tanto la universidad como la autoridad pública, tiene que actuar. Y en segunda instancia, pues hay distintos institutos para la mujer que le pueden brindar tanto la atención psicológica, médica, si es necesario, y jurídica o judicial, pues para que pueda presentar su denuncia ante el Ministerio Público y que se pueda acompañar. Yo creo que es bien importante que los medios de comunicación visibilicen este tema, porque no solamente pasa en las universidades privadas ni públicas, sino pasa ya incluso en las escuelas preparatorias secundarias, y creo que también es bien importante la educación que tiene que brindar las instituciones, ¿no? Definitivamente. Jorge, ¿algún punto de contacto? Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter en @JorgeInformando o en Facebook como Jorge Saucedo. Gracias, Jorge Saucedo.